En estos sistemas la gente está harta de política. Lo que quiere escuchar el pueblo cubano es cuántos condominios se van a fabricar en La Habana, cuántos puestos de trabajo van a haber, cuántas pequeñas empresas se pueden empezar, etc. No quiere decir esto que el pueblo cubano no valore la libertad, no valore la democracia, no, sino sencillamente que hay un orden de necesidades en la vida, hay un orden de factores, y el pueblo cubano lo que necesita es resolver su problema y poder tener la capacidad de vislumbrar un futuro distinto, un futuro donde puedan, como padres de familia, cubrir las necesidades de sus hijos, de sus nietos y ver un futuro para su familia. Esa es una necesidad importantísima, humana y personal. Y yo creo que parte de la conversación con Cuba tiene que ser ayudar a los cubanos a crear una visión distinta, porque si podemos ver un gran fracaso del régimen, el fracaso más absoluto del régimen, es que el régimen hoy día, quizás al principio de la revolución ofrecía una visión muy interesante, muy romántica, etc. Pero hoy día el régimen carece de visión, no tiene visión de futuro ninguna. Y es muy difícil ir a un pueblo a pedirle más sacrificios cuando el pueblo no sabe a dónde se encaminan esos sacrificios, a dónde vamos, en qué dirección nos vamos. El pueblo de Cuba necesita aprender a soñar, necesita tener visión de futuro, y cuando uno tiene visión de futuro, cuando uno ve el camino, es mucho más fácil justificar una serie de sacrificios cuando hace falta llegar a ese camino. Esas fueron las impresiones más interesantes del viaje. Ustedes saben que tenemos un proyecto en el que hemos estado trabajando hace mucho rato, y es el proyecto de llevar a Cuba la capacidad de microcréditos. ¿Okay? Es sencillamente, hay varias visiones de cómo cambia Cuba. Yo creo que hay una visión que quizás nos llevan proponiendo por muchos años aquí, y es la visión de que al régimen hay que derrumbarlo, que aquello no se puede reformar, que aquello hay que derrumbar, y que es la única opción. Si no se derrumba no hay nada. Pero bueno, nos llevamos 52, van a ser 53 años esperando el derrumbe, y hasta ahora las políticas que se han usado desde el exilio para lograr eso no han funcionado. Y francamente a mí me asombra la enorme paciencia que tienen muchos en seguir intentando las mismas medidas por 10 años más, por 15 años más, por 5 años más, por 20 años más, no sé hasta cuándo. Me luce como empresario, es algo que para mí es absurdo. Es absurdo seguir haciendo lo que ya no ha funcionado. Entonces yo creo que se deben buscar ideas nuevas. Nadie tiene el monopolio de las ideas nuevas. Eso no existe nadie que lo tenga, ni nadie tiene el monopolio de la verdad. Pero sencillamente yo creo que hay que buscar nuevas ideas, hay que generar nuevas ideas, y mientras más cabezas piensen, más ideas surgen. O sea que esto no es cuestión de obligar a un conformismo ideológico, de una ortodoxia que algunos nos quieren imponer. Al contrario, esto se trata de pensar en una multitud de ideas a ver qué funciona. Yo lo envisiono, yo veo aquello a la nación cubana como un edificio. Vamos a visualizarlo como un edificio lleno de varios pisos, puertas y ventanas. Yo puedo sentarme debajo del edificio, afuera, a 90 millas, mirando el edificio, si yo voy a esperar que eso se derrumbe, porque sencillamente no es ético entrar en ese edificio mientras lo esté ocupando ciertas personas en el cuarto piso. Y yo voy a esperar que eso se derrumbe para entonces yo entrar. Entonces, implícito en eso está la idea de que tú te vas a cruzar de brazos hasta que eso se derrumbe, o vas a tratar de dinamitar, de conseguirte a alguien que busque dinamita, que la ponga debajo para derrumbar aquello, que le tumbe una pared a ver si se cae el resto. Hasta ahora no se ha caído, hasta ahora el edificio está ahí todavía, está ahí adentro, y son 52 años. También implícito está la idea de que entonces yo voy, cuando el edificio esté derrumbado y lo único que quede en Cuba sean escombros, entonces yo voy a ir triunfalmente a regresar con la dignidad muy alta, pero voy triunfalmente a regresar a algo derrumbado, como si las democracias fueran aves fénixes que surgen de las cenizas de una ciudad colapsada. Yo no he visto ningún caso de una democracia que surja así como un ave fénix que de pronto sale de un derrumbe, de una ceniza, de un desastre. No lo es, no lo es. El historial nos dice
que donde quiera que se ha implantado democracia, donde quieran que han habido transiciones, mientras mejor la situación económica en el momento de tránsito, mejor los resultados. Pero implícita en esa postura de quedarme esperando a que se derrumbe el edificio, implícita en esa postura está el hecho de que a mí no me importa, yo no voy a ayudar a nadie allá adentro, porque ayudar a un cubano es ayudar al régimen. Y mi estrategia implícita es que yo quiero que ese pueblo se muera de hambre, que pase hambre, para que entonces ellos, no yo, ellos le pongan presión al régimen. Yo no le veo la ética a eso, no la veo, no veo por dónde. Y mira que he tratado, porque yo pensaba de esa forma, mira que he tratado de verle la ética a esa política, no se la encuentro, no veo por dónde justificarla, porque es mi pueblo. Es como si tú dijeras, en este momento, piensa en este sentido, mis hijos me están desobedeciendo, no están haciendo lo correcto, y yo por ende los voy a matar de hambre hasta que se de rodillas me pidan perdón y esto cambie. No funciona, no puede ser. Hay algo ético que no nos permite usar al pueblo cubano como proyectil de lucha. El pueblo cubano no es un proyectil de lucha. El pueblo cubano es nuestro objetivo, es a quien tenemos que ayudar. Es más importante, es más ético ayudar al pueblo cubano que dañar al régimen. Porque el régimen, créanme, el régimen se daña solo. Y se daña solo por su ineptitud, por su incapacidad, por sus errores. Y se daña solo, como dijo su santidad Juan Pablo II, se daña solo porque no es sostenible un sistema que se basa en la destrucción antropológica y moral del individuo. Un cubano que tenga una capacidad económica independiente al régimen es un cubano empoderado y con independencia. Es un cubano más libre, no totalmente libre, pero es un cubano más libre que el cubano que sigue trabajando y dependiendo del Estado. Otra cosa importante, entender de que no se puede separar la economía de la política. La política y la economía están estrechamente vinculadas. Y no se puede separar la libertad de la riqueza. ¿Quién es más libre? ¿Un ciudadano de Singapur o un ciudadano de Haití? El de Haití vota democráticamente en elecciones supuestamente libres, supervisadas por las Naciones Unidas. Vota democráticamente. Pero yo les garantizo que ese señor, ese haitiano, es más esclavo que un ciudadano de Singapur, donde hay una dictadura, donde no hay elecciones. Porque la riqueza nos da opciones. Y cuando una persona, cuando un ser humano tiene opciones, eso es libre, eso es ser libre. O sea, la libertad y la economía están intrínsecamente vinculadas. Bueno, Karl Marx lo dijo. Karl Marx dijo, muy claramente, dijo, el poder económico reclama espacios políticos, exige espacios políticos. El poder económico exige espacios políticos, decididamente. Y en el otro extremo ideológico de Marx se encuentra Voltaire, que dijo, la actividad económica que enriquece un pueblo lo libera. O sea que desde dos puntos de filosofía totalmente opuestos llegan los dos pensadores a la misma conclusión, y es que la economía tiene un poder vital en la liberación del ser humano y en ser una fuente de libertad, no de esclavitud. El control económico del ser humano, de la vida del ser humano, como ha intentado el comunismo en todos los países y como lo ha intentado en Cuba, ha sido controlar la actividad económica del pueblo, porque esa actividad económica tiene capacidad liberadora. Entonces, ¿por qué hablar de ayudar al pueblo cubano, hablar de que en algún día empiecen a haber empresas en Cuba, hablar de llevar libertad económica a Cuba, que son derechos humanos fundamentales? Los derechos económicos también son derechos humanos. Eso no excluye el pensamiento de libertad, los pensamientos de democracia. No, las cosas no son blancas y negras.
Ninguna de estas cosas se excluyen la una a las otras. Todas las transacciones, todas, caminan en tres vías: la social, la política y la económica. Es por eso que este proyecto de ayudar a los empresarios cubanos a tener éxito es tan vital, porque es necesario que el pueblo cubano tenga éxito, es necesario que el pueblo cubano mejore su situación, que el pueblo cubano mejore sus vidas. Es un error pensar que mientras mejor esté el pueblo, menos van a presionar al régimen. Es todo lo contrario. En toda la historia del mundo ha sido todo lo contrario. En Egipto ha sido la clase media la que presionó los cambios. O sea, hace falta. Egipto recibía más turismo de ningún otro país del Medio Oriente, billones de dólares de los Estados Unidos. Alemania Oriental recibía billones de dólares en ayuda de la Alemania Occidental y visitas constantemente, intercambios de personas a personas. Esto es precisamente lo que hace falta en Cuba, es apertura para que todo, empezar a que estas tres vías de la transición empiecen a caminar. Entonces esto se trata sencillamente en la estrategia, volviendo al edificio, de decir, bueno, si yo no lo puedo derrumbar, entonces lo que voy a hacer, cada vez que el gobierno abra una puerta, yo me voy a colar por ahí adentro, y me voy a meter ahí adentro, y ese cuarto donde yo me metí, ese es mío, ya este no me lo quita. Cuando se abra otra ventana, por ahí me cuelo yo en esa ventana, y ahí voy a meterme ahí adentro, y este pedacito, este baño que cogí, no me lo quita nadie. Y cuando vienes a ver, poco a poco, la mitad del edificio ya es del pueblo, ya es de la sociedad civil. Y cada vez el gobierno tiene menos habitaciones. Esa es la estrategia, eso ha funcionado. Yo no estoy hablando de nada nuevo. Así ha sido en todas las transiciones de la Europa Oriental, en todas. Entonces, o seguimos la estrategia que quieren los flautistas de Miami, que nos quedemos con los brazos cruzados esperando que aquello se derrumbe. Entonces, yo les recomiendo que todo el mundo se ponga un paracaídas, porque en ese momento vamos a tener que buscar un avión y que nos tiren de paracaidistas allá adentro, para entonces llegar y decir, bueno, ya estoy aquí, ahora sí que se acabó la cosa, ya llegamos. No funciona así. Uno no puede esperar ser parte de la solución si uno no forma parte del proceso. Así que eso es lo que yo creo que tenemos que pensar. Esa es la forma de pensar de nosotros en el Cuba Study Group. Por supuesto que no somos, ninguno de los miembros del Cuba Study Group, les puedo asegurar, necesita morirse diciendo, oye, me gané un peso más en la vida. Yo no, es que es más, yo tengo un cura muy amigo mío que sirvió toda la vida en el Ministerio de los Enfermos, y me dijo, Carlos, yo nunca he visto a nadie que morirse, yo creo que lo digo en el artículo, en otra cosa que escribí, yo no he visto a nadie nunca que en el momento de su muerte me haya dicho que siente no haberse ganado un peso más, o siente no haber tenido un carro mejor, o una casa más grande. No existe. En el momento de su muerte nadie piensa en esas cosas. En el momento de nuestra muerte lo que vamos a pensar es, hice todo lo que pude hacer, qué legado estoy dejando, qué dejo, qué hice, cuántas oportunidades perdí. Esas son las cosas que nos va a pasar por la mente en ese momento, no un peso más. Y yo les garantizo, porque los conozco a todos, de que ninguno de estos empresarios les interesa un peso a costilla del pueblo. Pero sí sabemos lo importante que es la actividad económica en un país totalitario. Y sabemos que eso es un germen que ayuda a ir llenando habitaciones en este edificio y a ir consolidando pisos, y llegará el momento en que quedarán nada más que 2 cuarticos ahí arriba con gente del gobierno, o quedarán vacíos, o llenaremos todo. Ese momento va a llegar porque Cuba tiene que cambiar. Los pueblos, los gobiernos cambian, los pueblos no. Y ese yo creo que es nuestro reto, y ese es el reto del grupo de estudios de Cuba.